Permítanos complacerle con esa canción que tanto le gusta. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Saber Vivir. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y les agradecemos su compañía, su sintonía a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales. Les dejaremos el link a la canción que escuchábamos y que abría el programa de hoy. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Por supuesto que queremos saludar a las personas que nos siguen en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, como a quienes nos escuchan a través de nuestras retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Y también agradecemos a las personas que nos escuchan a través de radios.ucr.ac.cr o aquellas que por supuesto nos siguen durante todo el día y todos los días a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Radio 870 UCR. Vamos a escuchar ahora este material que han elaborado nuestras compañeras y compañeros de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, porque queremos hacer y ser lo mejor que podamos cada día, y para cumplir esa meta nuestras emociones nos tienen que apoyar y acompañar de la mejor manera. ¡Adelante! ¡Estiro! ¡Atrás! ¡Estiro! ¡Vamos! 1, 2, 3. Porque aquí entrenamos la fuerza, la resistencia para transitar nuestras emociones y caminar con más ligereza y agradecer el regalo que nos trae cada emoción. ¡Seguimos! Hola, mi nombre es Pablo Molina y soy artista escénico de la Unidad de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud. Y hoy vamos a conocer sobre la emoción de sentirse ignorado. Esta emoción puede ser una de las más dolorosas que podemos experimentar como seres humanos. Cuando sentimos que no estamos siendo escuchados o que nuestros pensamientos y sentimientos no son importantes para los demás, podemos sentirnos invisibles, desvalorizados e incluso rechazados. Es importante conocer que todos hemos experimentado y atravesado por esta emoción en algún momento de nuestras vidas. Además, comprender que la mayoría de las veces la gente que no nos ignora a propósito, puede que estén distraídos, ocupados o simplemente no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Aprender a manejar nuestra emoción cuando sentimos que estamos siendo ignorados es importante. En lugar de culpar a los demás, podemos intentar comunicarnos de manera clara y asertiva, expresando nuestras necesidades y sentimientos de una manera saludable y respetuosa. Intentar cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en las áreas de nuestra vida que nos brindan satisfacción y alegría nos puede ayudar, pues al centrarnos en nuestras fortalezas y en lo que nos hace felices, podemos sentirnos más empoderados y menos afectados por las acciones de los demás. Importante también mejorar tu autoestima y tu forma de comunicar lo que quieres y necesitas. Habla más y salí de tu zona de confort. Quizá descubras que ya no te ignoran si comienzas a estar más disponible. Haz que tus sentimientos sean tan importantes como los de los demás. No te preocupes solamente por quienes te rodean. Ocúpate también de vos. Recordá, sos importante. Esto es una coproducción de la Oficina de Bienestar y Salud y Radio 870 UCR. Venga, venga, conversemos. Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas de comunicación para transmitir sus conocimientos, sus historias, arrullar a las personas recién nacidas y también despedir a los muertos.
han desarrollado lenguas, han desarrollado idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y se usan las palabras entre sí, así como los significados que les dan las personas. A la existencia de distintas lenguas se le conoce entonces como diversidad lingüística y se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7,000 lenguas, además de aproximadamente unas 3,000 lenguas de señas. Eso quiere decir que tenemos alrededor del mundo unas 10,000 lenguas. Pero bueno, la diversidad lingüística no solo es una cuestión de números, es ante todo también la expresión de múltiples historias, realidades, conocimientos heredados y perfeccionados de generación en generación, también como recuerdos y enseñanzas de las familias, de las comunidades y las nuevas dinámicas que se van entrelazando en las culturas, en los pueblos, en las comunidades, también se va evidenciando en sus lenguas. Las lenguas también mantienen viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan y en su conjunto la diversidad lingüística, podríamos decir, expresa la historia de la humanidad. ¿Cómo vivimos en Costa Rica nuestra diversidad lingüística? Bueno, para eso nos acompaña Luis Alberto Cerrato, docente en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Gloriana. Muy agradecido por la invitación al espacio. Espero que tengamos una mañana bonita y que podamos compartir muchas cosas por acá. Así es. Muchas gracias también a Vania Solano, quien es coordinadora del Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica, por propiciar todos estos espacios de conversación, además por mover todos los hilos logísticos para llegar mes a mes con estos distintos e importantes temas que les traemos a todas y a todos ustedes. Recuerde que nos puede escribir a través de sabervivirucr@gmail.com. Vamos a escuchar la agenda semanal, los temas que hemos preparado para esta semana. Hola, hola, soy Gloriana y queremos que nos acompañe esta semana en Saber Vivir, a explorar, descubrir, conversar y repasar distintos temas. El lunes descubrimos la importancia de vivir la gratitud. Nos acompaña Juan Antonio Rey. El martes exploramos la diversidad de mundos lingüísticos en Costa Rica, junto con Luis Alberto Cerrato. El miércoles, junto con Walter Gilge, nos reconocemos en el bar. Y el jueves, con Juan Carlos Piñar, conversamos sobre ¿será posible que puedan haber más plásticos que peces en los ríos y en el mar? Y el viernes cerramos la semana preguntándonos ¿qué necesitamos para saber vivir el bienestar? Nos acompaña Cristina Garita. Le esperamos en Saber Vivir, con poesía de Lil Milagro Ramírez, música y muchísima conversación. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Conversaremos hoy sobre la importancia de la diversidad lingüística para las sociedades y para eso nos va a acompañar Luis Alberto. Y Luis Alberto, yo quisiera lanzarte la primera pregunta. Tras bambalinas, nos hiciste la recomendación de hablar mejor cuando se hablan de lenguas e idiomas, hablar de lenguas e idiomas y no de lenguajes. A mí me gustaría que empezáramos por reconocer esa diferencia. ¿Por qué hablar de idiomas y de lenguas e idiomas y no de lenguajes? ¿Y cómo se configuran alrededor del mundo de las personas las lenguas y los idiomas? Bueno, muchas gracias. Sí, esa es una pregunta de inicio que me parece importante. Podríamos simplificarlo diciendo que el lenguaje es una facultad humana, digamos, es como una capacidad que nos permite
luego, digamos, acceder o aprender, desarrollar cierto nivel de conocimiento, de competencia, a nivel de uso de lenguas. Entonces podríamos pensar que las lenguas son como concreciones de esa facultad que todos y todos tenemos por nuestra condición humana. Digamos que el lenguaje es una facultad más biológica, digamos, por llamarlo así, y eso se puede concretar cuando usted ya habló, de una grandísima diversidad o posibilidad de lenguas o idiomas, ya sea, digamos, de señas em, o, digamos, hablados y escuchados. Ahora, ¿cómo se configura entonces? Esta es la capacidad que tenemos para todas y todos poder expresar, ¿no? De diferentes formas, pero las lenguas implican algo más de manera cultural y de manera social. Claro, bueno, hay toda una discusión, pero básicamente cada lengua podría ser como, podríamos hacer una analogía, bueno, yo soy docente, entonces siempre paso usando metáforas, analogías y ejemplos. Entonces podríamos pensar que una lengua es algo así como unos anteojos con los que una persona ve el mundo. Si uno se pone unos anteojos u otros, va a ver diferentes cuestiones de distinta manera, y eso es lo interesante, porque uno podría decir que objetivamente la realidad que está viendo o que está percibiendo de alguna forma es la misma, pero depende de los lentes que usted se ponga, va a enfocar unas cosas o va a percibir la realidad de cierta manera y no de otra. Entonces es muy interesante porque por ahí se filtra, digamos, lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que uno percibe y lo que le parecería muy normal a un grupo de personas, a otro grupo de personas les parecería como raro o extraño, o que es esa forma de ver eso así. Si yo lo estoy viendo distinto, ¿no? Es como el problema siempre, bueno, no problema, la realidad de la diversidad en general, cultural, porque la lengua y la cultura vienen de la mano, ¿no? Digamos que las lenguas funcionan en comunidades humanas, entonces responden a necesidades, a contextos, a historias distintas. Y de estos contextos y de estas realidades distintas, me baso en esta pregunta que te voy a hacer y es, ¿qué nos dejan saber las lenguas de las comunidades que las mantienen vivas? Creo que mucho. Por ejemplo, ¿qué es importante para una cultura y qué no, qué se concibe como... Hemos dejado de escuchar a Luis. Sí, yo estoy viendo como que, no sé si falló la conexión un poquito, ¿verdad? Sí, te notamos un poco sin audio, ya no te movías ni escuchábamos nada. Nos decías. Ok, bueno, sí que he dicho. No, que un ejemplo que se suele usar, digamos, en el caso, por ejemplo, de una lengua como el bribri, es que, bueno, yo me estoy adelantando seguro un poquito, pero creo que funciona. Digamos, uno pensaría en nuestra cultura, ¿no? En nuestra tradición, que los números son iguales para todo, ¿no? Uno es igual una silla, que un cocodrilo, que una mesa, que una persona. Eh, porque se contarían diferentes, pensaría de forma diferente, pensaría uno, ¿no? Pero en la cultura, digamos, como la Bribri o Cabaca, digamos, que son similares, o que están muy estrechamente emparentadas, pues se cuenta distinto o hay formas diferentes de contar dependiendo de si el objeto se percibe como humano o si es como tiene forma alargada o si tiene forma redonda o si es un conjunto de cierto tipo, etcétera. Y entonces uno podría ver que la realidad es eso, se está filtrando a partir de lo que la gente está percibiendo que es importante o relevante distinguir. Entonces uno podría hacer, no sé, la hipótesis o la suposición de que este tipo de forma de contar
objetos seguramente tiene que ver con el contexto en el que la gente vive, ¿no? Por ejemplo, si uno vive en la montaña y anda por allí, de repente es importante diferenciar si hay algo que es alargado, no sé, como una culebra, de algo que puede ser peligroso, por ejemplo, de algo que es redondo, como una fruta, o de algo que de repente es una mariposa, etcétera. Entonces, dependiendo de las necesidades y de la situación, pues la gente o los grupos humanos van desarrollando, digamos, especializaciones para comunicar lo que van considerando que es importante. O el ejemplo este típico que siempre ponen de que para la gente de X cultura, los esquimales, ¿no? Que hay como muchas formas de percibir el blanco, muchos blancos, que uno entendería que quizás no importa ese matiz, pero seguramente en un lugar donde hay mucho de este tipo de color, sí vale la pena diferenciar matices porque marcan diferencias significativas. Pero de repente uno no lo entiende porque no está allí y no pertenece a esa cultura y no entiende como todo lo que puede implicar o no. Entonces, un poco de eso se trata, de empezar a relativizar cómo es que nosotros entendemos el mundo y entender que la forma en la que lo representamos o significamos o comunicamos podría variar muchísimo y de hecho varía muchísimo dependiendo de quién es la persona con la que nos estamos comunicando y de dónde viene, cuál es la historia de la gente de ese lugar. Ahora bien, ¿qué es y qué significa y qué implica la diversidad lingüística para un país? Bueno, esa es una cuestión muy interesante también porque creo que tiene que ver como con la construcción de ideológica que tenemos las personas respecto de la identidad, ¿no? Nacional. Entonces, usualmente la gente, bueno, tenía como esta, bueno, teníamos todavía como esta asociación de una nación, una lengua, por ejemplo. Entonces pensamos que en Costa Rica la lengua es el español y no sé qué en Brasil la lengua es el portugués, por poner algún ejemplo. Pero lo cierto es que en la historia de la humanidad lo común es la diversidad lingüística y no, o sea, que la gente sea bilingüe o que maneje más lenguas en algún sentido, a que sea monolingüe, que solo hable español. Eh, entonces, es importante visibilizar algo que siempre ha estado allí y que de repente invisibilizan, no sé, la educación que recibimos, la forma en la que aprendemos a percibirnos como homogéneos, y de repente no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que en un territorio, o sea, Costa Rica, o sea, cualquier otro, existen grupos distintos, ya sea porque siempre han estado aquí, porque han llegado, porque la gente va y viene y se mueve. Y entonces, en realidad, la diversidad de personas en el mundo implica también que va a haber diversidad de formas de entenderlo, de culturas y de lenguas. Y es importante reconocerlo para entender que debemos estar abiertos. Bueno, tal vez debemos ser un poco como obligación, pero que quizás podríamos estar más abiertos a dialogar, a cuestionar cómo es que hacemos las cosas, a ser más empáticos, más empáticas, más comprensivos, a buscar como formas de relacionarnos de una manera más justa, ¿no? Más equitativa, quizás, y reconocer que en algunos casos hay algunas lenguas, algunas culturas que tienen mayores beneficios socioculturales, económicos, sociales, de prestigio, etcétera, que otras, y que eso marca diferencias importantes y marca la existencia de prejuicios, de estereotipos, de bullying de muchos tipos, etcétera. Entonces, poder reconocer esto me invita como a repensar qué es lo que está pasando con nosotros, que no hemos visto quizás y que podríamos ver para entender que hay muchísimas lenguas y culturas en un territorio, por ejemplo, tan pequeñito como Costa Rica, y que siempre han estado allí, pero que quizás no las hemos o no nos han enseñado a verlas, ni a reconocerlas, ni a valorarlas.
Y en una Costa Rica que por medio de su constitución se declara multicultural, diversa en grandes términos, yo creo que la diversidad lingüística nos permite acercarnos a esa diversidad, pero depende también cómo nos acerquemos, Luis, que tal vez eso lo vamos a abordar cuando hablemos un poco más de los desafíos que nos presenta la diversidad lingüística, pero efectivamente entender, comprender de primera mano que la otra persona habla otro idioma, que tiene otra definición en sus palabras, que hay toda una historia que está allí y que puede ser que la palabra que yo esté diciendo tenga otro contexto y otro significado para esa persona, ¿verdad? Entonces ahí también implica un esfuerzo por acercarme realmente con cariño, con respeto, con otros principios a las otras personas, ¿verdad? Y también entender que, pues que el hecho de que seamos multiculturales y diversos tiene un precio. A veces el precio es que las cosas tienen que ir más lento para poder entendernos, ¿verdad? Que no todo tiene que ir rapidísimo para que funcione. Ahora, a mí me gustaría que conversáramos sobre la propuesta de TCU que tienen ustedes y que están trabajando desde la escuela. ¿Qué objetivos tienen? ¿Por qué es fundamental en este proyecto? ¿Se hace fundamental en una Costa Rica como la que tenemos? Bueno, hablemos un poquito del proyecto. Entonces, yo trabajo en este momento, me los coordino el TC 625, Lenguas y Tradiciones Orales de Costa Rica, de los que está inscrito en la Escuela de Filología Lingüística y Literatura, y es un proyecto de trabajo comunal universitario. El proyecto está cumpliendo 10 años este año, de hecho, y en realidad yo lo estoy, digamos, continuando porque la persona que lo fundó y la que ha venido trabajando de manera incansable y constante desde ese momento es el doctor Carlos Sánchez Avendaño, con el que, bueno, he tenido como la suerte y el gusto de trabajar todo ese tiempo. Bueno, tal vez no todo ese proceso, pero como desde el 2018 colaboro con el proyecto. Entonces, el proyecto está pensado para dar una respuesta precisamente a iniciativas, a demandas, a propuestas de personas adentro de las comunidades, de diversas comunidades etnolingüísticas en Costa Rica. Específicamente hay una tradición de trabajo grande con personas malecus, bribris y brorán o terro. Aquí también ha habido colaboraciones con personas bruncas o burucas y cabécares y noves en algún momento. Entonces, el proyecto lo que busca es apoyar iniciativas que ayuden a visibilizar, fortalecer, revitalizar, revalorizar, apoyar en propuestas de educación, de visibilización de las lenguas, las culturas, las tradiciones orales de estos grupos, mediante, por ejemplo, la creación de recursos dirigidos a esas comunidades. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, se realizan los documentos en la lengua de las comunidades, es que todavía está con suficiente vitalidad para que esto es así, para que funcione de esa forma. Entonces intentan generar recursos, espacios, apoyar iniciativas, entendiendo que se trabaja siempre con personas o con miembros de la comunidad y no como con la comunidad entera, porque ninguna comunidad es homogénea, ¿no? Entonces son como iniciativas puntuales que buscan eso, apoyar esfuerzos que suceden desde adentro, que es desde donde tienen posibilidad de ser exitosos, ¿no? Uh-huh. Ahora, me gustaría que habláramos de esta relación importantísima del entramado que hay entre la universidad como un ente administrativo, ¿verdad? En la parte docente, digamos, la parte de las personas estudiantes y la comunidad, ¿verdad? Cómo esto nutre
trabajo que a futuro van a realizar las distintas estudiantes en sus campos, ¿verdad? Y que además los trabajos comunales universitarios están abiertos a las distintas carreras, o sea, puede llegar estudiantes desde diversos espacios a, digamos, a nutrir el espacio de la diversidad lingüística, no solo a conocer, sino también a compartir lo que saben y cómo se hace todo este entretejido. Sí, eso es muy interesante. Bueno, históricamente se han desarrollado diferentes trabajos o diferentes propuestas. Entonces, un poco es importante también visibilizar eso, ¿no? Un espacio como este, que pueda ser la universidad, que a veces es un ente un poco como etéreo y alejado de la gente, o se puede percibir así. Pero que, como bien dice usted, tiene muchísima diversidad, hablando de la diversidad interna de carreras, de saberes, de habilidades de las personas que están por acá. Entonces, un poco lo que se intenta es establecer como un diálogo con estas personas dentro de las comunidades que tienen intereses particulares, desarrollar un proyecto, o sea, hacer una propuesta, y luego entonces, digamos, planificar cuáles son como los estudiantes, las estudiantes que vendrían a ser necesarios y necesarias para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que tenía que ver con documentar y elaborar un material sobre los animales en diferentes lenguas, entonces se ocupaba gente de biología y gente de diseño gráfico, por ejemplo, para ilustrar, para identificar las especies junto con las personas de las comunidades, todo el proceso, por ejemplo, de ilustración, de prácticas o de objetos, también tiene que pasar por todo el filtro de que no es lo que necesariamente los estudiantes o los estudiantes ilustran, sino que después tiene que ser validado por la gente de las comunidades para que de verdad sea algo con lo que se sientan reconocidos y reconocidas, por ejemplo. Intervienen también últimamente muchos estudiantes de computación e informática para generar versiones para aplicación, por ejemplo, de los materiales que se elaboran, porque claramente nunca va a haber suficientes como libros o lonas o recursos impresos, ¿no? Y además se dañan más rápidamente. Pero en una era como la que estamos viviendo, donde la tecnología es mucho más accesible que antes y tiene como mayor difusión, entonces se pueden generar, por ejemplo, aplicaciones o recursos en Internet para apoyar ese tipo de iniciativas. En algún momento también ha colaborado gente de artes escénicas, de música, de filología española, para crear talleres, recursos didácticos, trabajar con la gente ahí, más bien directamente como espacios donde se desarrollen, no sé, títeres, actividades relacionadas con música, con, de nuevo, la lengua, la cultura, recuperar como tradición oral, ese tipo de cuestiones. Hay como mucha posibilidad de incluir como un trabajo interdisciplinario muy interesante, pero de nuevo se parte de que de las personas que proponen inicialmente lo que se quiere hacer son las personas de las comunidades, un poco partiendo de la lógica de que no es la U, hablando de la U como un ente, de nuevo, ajeno, si se quiere ver de esa forma, a la comunidad, la que llega e impone qué es lo que va a suceder, sino que se intenta mantener un diálogo y responder más bien a demandas o a propuestas o a peticiones con lo que se puede hacer desde aquí, que es muchísimo, pero de nuevo, hablando como de los anteojos y la forma de ver el mundo, se necesita que durante todo el proceso, y por eso es bastante complejo y cansado, digamos, también hay que decirlo, tiene que haber un diálogo constante para que lo que se haga de una parte en realidad
sea entendido y bien recibido por la otra, ¿no? Para que la comunicación funcione. Porque yo podría suponer que lo que yo estoy diciendo o proponiendo o ilustrando o creando, ya por sí, como yo lo veo lógico y lo veo claro, a cualquier persona le debería funcionar, pero no, porque estamos hablando de que eso va dirigido a otra persona, tal vez a otro grupo que tiene características distintas, que ven las cosas diferentes y que yo tendría que acercarme de alguna forma a eso, a esas necesidades comunicativas de ver el mundo, de representación que tendría la gente en ese lugar. Entonces es como un proceso muy interesante, muy enriquecedor, creo, para todas y para todos. Nunca se deja de aprender. Y en ambas vías, ¿no? Porque entonces también creo que para la gente de las comunidades también es importante aprender a dialogar con nosotros y con nosotras, ¿no? Porque entonces es como que yo puedo tener una idea, pero entonces también debería ser capaz de ver cómo es que esas personas lo están viendo, porque de repente es claro para las dos partes que no se ven las cosas igual, entonces hay que buscar estrategias o formas de que haya comunicación suficiente para que los resultados sean satisfactorios. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir compartiendo con Luis, vamos a hablar también en el próximo bloque acerca de cuáles son los desafíos, de cuáles son los retos que se enfrenta la diversidad lingüística, que ya Luis nos hablaba un poquito de esto, ¿verdad? De qué puede pasar, y también vamos a compartirles más adelante una página de recursos que tiene el TCU donde pueden encontrar distintos materiales que les pueden ayudar. Saludamos a Ali García Segura, que nos escribe a través de el Facebook. Excelente, buen apoyo a las lenguas milenarias. Gracias, Ali, también por reportar sintonía y por dejarnos su comentario, y por supuesto que le queremos esperar que nos acompañe después de la pausa. Vamos a compartir el poema que hemos preparado para todas y para todos ustedes esta semana, recorriendo las letras de Lil Milagro Ramírez. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez, pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Lil, Milagro de la Esperanza, cartas y poemas. Despertar. Yo era mansa y pacífica, era una flor, pero la mansedumbre no es un muro que cubre la miseria. Y vi las injusticias y ante mis ojos asombrados estallaron las huelgas y las rebeldías del hombre proletario. Y en vez de absurdas lástimas, de hipocresías compasivas, brotó mi indignación, y me sentí fraternalmente unida a mis hermanos, y toda huelga me dolía, y cada grito me golpeaba, no solo en la cabeza o los oídos, sino en el corazón. Cayó mi blanca mansedumbre, muerta a los pies del hambre. Me desnudé llorando de sus velos, y un nuevo traje me ciñó las carnes. Primavera de lucha son ahora mis brazos, mi enrojecida sangre es de protesta, mi cuerpo es verde olivo, y un incendiario fuego me consume, y sin embargo, sigo siendo como antes, amante de la paz. Quiero luchar por ella desesperadamente, porque desde un inicio yo soñé con esta paz. Únase a nuestro club de audiolecturas. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. De vuelta en Saber Vivir, hoy conversamos sobre la importancia de la diversidad lingüística para las sociedades, y para eso nos ha acompañado Luis Alberto. Y Luis, quedamos en el suspenso de hablar sobre los desafíos y los retos que presenta la diversidad lingüística en todos los países. En Costa Rica no escapa de esa realidad, y tampoco escapamos de ciertas malas prácticas que pueden correr con la diversidad lingüística, como ya vos lo mencionaste, el bullying, ¿verdad? La discriminación y, por supuesto, eventos racistas
que pueden ocurrir y que lamentablemente ocurren. Sí, bueno, nada más para regresarle el saludo a Lee, que he dicho que está por acá. Bueno, es un placer siempre también trabajar con Ali, poder tener como la oportunidad. Entonces, bueno, un saludo a Lee. Y para referirme un poco a la pregunta, creo que son muchísimos los retos y los desafíos que hay, y eso, de nuevo, no podría verlo como algo que desmotive o que más bien genere de motivación para buscar algún tipo de cambio y de respuesta positiva. Hay ciertamente como muy poca reconocimiento a nivel país, ¿no? Y hay que decirlo, y muy poco estímulo para que las personas de las diferentes comunidades no lingüísticas mantengan o tengan interés en aprender su lengua, en mantener como su cultura, sus costumbres como tradicionales, porque no les representa a nivel de, de la vida, de la calidad de vida, de acceso a servicios, de acceso a la justicia, por ejemplo, a la salud, a la educación, y prácticamente ningún beneficio y sí muchos inconvenientes. Entonces es un reto importante porque, claro, desde hace relativamente pocos años, pues sí, el país incorpora en la Constitución eh, del tema del respeto, digamos, a la realidad multicultural, pero en la práctica hay pocas respuestas, digamos, eficaces para evitar que estas lenguas y culturas de los diferentes grupos etnolingüísticos sigan en el proceso como de desplazamiento o pérdida que han venido experimentando de forma muy acelerada en las últimas décadas. Entonces, habría que pensar en qué es en realidad viable y qué es posible hacer, y también de poner los pies en la tierra y pensar que no se trata de una cuestión como asistencialista ni utópica de que la gente solo porque sí va a conservar como su patrimonio lingüístico y cultural, si al final del día no le ayuda a tener como comida, ni un mejor trabajo, ni prestigio social, sino que más bien sirve para que haya estigma, para que la gente critique, que haga bullying, que desvalorice, que desprestigie, que trate a la gente como inferior por, digamos, por tener como una tradición cultural y un conocimiento lingüístico distinto. En el sistema educativo, pues, es un reto enorme, por ejemplo, porque lo que existe son clases en los centros educativos, sobre todo las escuelas, adentro de los territorios indígenas, 3 clases o 3 lecciones semanales de lengua y 2 de cultura, que es claramente insuficiente, considerando que todo el resto de las materias y todo el currículo es exactamente igual para el resto del país. Entonces, si bien es algo, y hay que reconocer que es algo, es insuficiente también claramente para que se logre un efecto importante de reconocimiento, de revitalización, de fortalecimiento de las lenguas y las culturas. Entonces, es muy difícil, ¿no? Porque desde afuera es muy fácil, digamos, pensar que la gente adentro de las comunidades debería hacer X o Y cosa. Pero si se va a las comunidades y se ve un poco también la realidad que no siempre es tan bonita como la gente se podría imaginar, y hay demandas de la gente de mejores condiciones de vida, entonces es claro que el acceso a eso no se lo da el saber y el tener como un buen concepto de su propia tradición lingüística y cultural. Entonces ahí es donde el Estado, digamos, y las instituciones y todos y todas quedamos debiendo, porque no se está reconociendo el valor de esa diversidad lingüística y cultural en la práctica, en el día a día. Por más que sea bonito
decir que el país incorpora en la Constitución ese reconocimiento. Qué importante esto que estás señalando, ¿verdad, Luis? Porque esto pasa en diversos campos y la lingüística no escapa de ello, ¿verdad? No escapa de que también queremos hacer galas domingueras, por decirlo de alguna manera, como de esta diversidad, como de lo rico que somos culturalmente, pero realmente qué significa en el día a día y en la toma de decisiones, qué significa. Por eso antes decía que la diversidad también implicaba ir más lento, y yo creo que para poder comprendernos ya, aunque sea hablando una sola lengua, hay que ir más lento, y cuando hay entre más riqueza lingüística, entre más diferencias tengamos, más lento hay que ir, y eso está bien, ¿verdad? El problema es cuando desafiamos esta lógica y entonces queremos atropellar, ¿verdad? Y yo creo que a veces esa es la palabra, atropellar, también a veces mutilamos, o sea, hacemos, en lo práctico tenemos acciones contra las sociedades y las culturas que no van acorde con lo que en el discurso más políticamente correcto estaría bien, ¿verdad? Ahora, nos quedan unos pocos minutos, lamentablemente, Luis, y esta discusión puede ser muchísimo más grande, ¿verdad? De lo que en una hora podemos abarcar. Pero podríamos hablar de algunas buenas prácticas, cómo acercarnos al mundo de las otras personas con respeto, cómo entender que la otra persona no entiende lo mismo que yo y está bien, pero que si quiero tener algún nivel de acuerdo, de convivencia, tengo que acercarme y la otra persona también tiene que acercarse, ¿verdad? ¿Cómo llegar a puntos intermedios? Y ahí, pues me encantaría que nos compartieras el sitio donde ustedes tienen recursos también si la gente quiere ampliar. Bueno, empecemos por eso último para que no se me olvide. El repositorio del proyecto, bueno, también es el repositorio de otro proyecto, también fundado por Carlos Sánchez, el ESE, el de Diversidad de Patrimonio Lingüístico de Costa Rica, es Dipalicori, así como suena, Diversidad de Patrimonio Lingüístico de Costa Rica. Entonces, dipalicori.ucr.ac.cr, se lo podría poner aquí en el chat, quizás. Sí, ya casi lo ponemos, dipalicori.ucr.ac.cr, ya casi lo vamos a dejar. Le pedimos a Sebastián que nos ayude para ponerlo en la pantalla, si nos ven a través de las redes sociales, pero también dipalicori.ucr.ac.cr si nos escucha a través de la radio, del streaming, y lo vamos a dejar en los comentarios en todo caso para que usted pueda consultar. Sí, en ese repositorio pueden encontrar muchos de los materiales que se han elaborado, sobre todo van a encontrar de nuevo, como desde el principio, para Maleco, para Bribri y para Broran Terraban, están como la mayoría de los recursos que se han desarrollado. También hay algo de Brunca. Y refiriéndome como al tema de qué se podría hacer o qué buenas prácticas podríamos tener para reconocer o para ponernos, de entendernos un poco mejor, creo que el principio de relatividad lingüística y cultural del que partimos al principio es como el más importante, ¿no? Es entender o tratar de hacer el ejercicio de darnos cuenta de que no hay ninguna lengua ni ninguna cultura que de por sí sea mejor o peor que otra. Son distintas y son valiosas precisamente por ser distintas. De repente cuando nosotros aprendemos una lengua como inglés, por ejemplo, que tiene como mucho prestigio socialmente y académico y demás, la gente más bien siente un poco como de pena o de vergüenza de que no pronuncia tan bien o que no entiende tal palabra, que no sabe cómo dice tal cosa, y muestra como mucho interés y mucho respeto por aprenderlo, ¿no? Porque hay un tema como de prestigio que nos está como sesgando la perspectiva. De repente, si pensáramos que lo mismo habría que hacer o podríamos hacer con lenguas y culturas que tenemos aquí en el país, Bribri, Carnot, el criollo limonense, etcétera, Lesco,
podríamos tener como una mayor apertura y una mejor disposición a ver a la gente y a ver la riqueza que hay allí, ¿no? Y no ver como a los otros pueblos o tradiciones culturales o lingüísticas como por debajo del hombro. Incluso refiriéndonos a la cuestión terminológica, nunca está de más recordar que son lenguas, que son idiomas, porque tenemos como mucho, creo, el prejuicio de pensar que una lengua indígena, muchas veces he escuchado como que dicen que es un dialecto, o sea, que es algo como menos que una lengua. Un poco también recuerdo un tour alguna vez en un viaje a Tortuguero, que el guía turístico decía que el criollo limonense era, que no era un idioma, así que era como un dialecto, una cosa que no llegaba como al estatus de lengua. Entonces ven que en el fondo hay una cuestión como de prestigio también del grupo al que pertenece esa tradición lingüística y cultural. Si entendemos que son lenguas igual que la nuestra, entonces podríamos empezar a valorar un poco más y a dejar quizás de sentirnos más o menos que otros grupos, porque a veces nos sentimos menos. Y ahí sí entonces hay como mucho respeto y mucha valoración, pero de repente cuando nos sentimos que somos como un grupo más poderoso que otro, entonces se ve como con desdén, como si no importara, como si no fuera importante ese saber, y hay entonces muchos prejuicios y muchos estigmas que se reproducen y no nos ayudan, ¿no? A poder comunicarnos, a poder en la práctica, en realidad, valorar eso que tenemos aquí. Podríamos aprender a ver distinto y a recuperarlo. Entonces, o sea, generalmente conocemos poco de las lenguas y culturas que tenemos en el país y están aquí. Ujú. Sí, yo creo que ya está pasado de moda el hecho de pensar que una lengua es más o menos que otra. Eso ya debería quedar en el pasado como algo que fue. Y lo que toca, me parece, Luis, una, haciendo una asociación libre de tus ideas, es realmente abrazar que en cada lengua, en cada idioma hay muchísimo por aprender, cosas que se esconden en los lenguajes, ¿verdad? Palabras interesantes, conceptos que son interesantes, que nos cuentan más de lo que incluso la misma palabra nos dice. Y como decía también Luis, pues acercarse y de repente no me sale bien esta palabra, la puedo volver a preguntar y además una lengua se practica hablándola, ¿verdad? Se practica escuchando, se practica, ¿verdad? Sumergiéndonos en esta lengua y en este idioma. Nos tenemos que ir, pero bueno, les dejamos, como les prometimos, esta dirección donde puede encontrar más recursos si usted quiere ampliar y por supuesto que se puede acercar a la Escuela de Filología Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué dirías vos para cerrar, Luis? ¿Qué requerimos para saber vivir entonces nuestras diversidades lingüísticas? Mucho respeto, mucha apertura y mucha curiosidad por aprender, humildad también para poder ver lo que tenemos aquí y poder entonces cuestionarnos, aprender. Cuando es como un espejo, ¿no? Lo que es diferente nos ayuda a ver quiénes somos también. Buscar información, hay información aquí, pero entonces darnos cuenta de que es valioso, de que vale la pena conocer un poquito más de lo que tenemos aquí en el país, por ejemplo. Así es, gracias Luis y por supuesto agradecemos a Vania Solano del Observatorio de la Acción contra el Racismo de la Universidad de Costa Rica, el OPCRA UCR, donde también usted puede encontrar más información de las actividades, de los materiales que comparten. Les puede seguir también en redes sociales. Les recordamos que Saber Vivir se transmite de lunes a viernes a las 8 de la mañana en vivo, pero nos puede seguir a través de las retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Gracias a Cristian Salas, a Sebastián Torres y a Giselle Mora que nos acompañan en controles técnicos, en la transmisión live y en todos los detalles de diseño y salida en redes sociales. Le invitamos ahora a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Si nos escucha martes por la mañana, quédese que ya viene Comunidad 870. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana. Para saber